al episodio número 40. Me está acompañando ahora Nancy Pedraza. ¿Cómo has estado? Muy bien, mucho gusto en estar aquí contigo. Qué bueno, Nancy. ¿En qué te dedicas? ¿A qué haces? Bueno, me especializo en los procesos de capacitación enfocados a la prevención de riesgos, principalmente en los procesos productivos y en las prestaciones de servicios. Perfecto. Sé que eres fundadora, y miembro activo de Corpus Educate. Es Corpus correcto. Educate, ¿qué es Corpus Educate? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a transformar vidas principalmente al ofrecer servicios de capacitación y consultoría a las instituciones y a las personas, justo para la reducción, mitigación y control de riesgos en los espacios laborales. A través de herramientas educativas, estas pueden ser muy diversas e innovadoras, como cursos, que es un enfoque más tradicional, pero también tenemos otro tipo de servicios como capacitaciones online, simuladores, y otro tipo de actividades que las empresas que tienen esta preocupación y esta inquietud por mitigar, controlar y reducir los riesgos en el espacio del trabajo están enfocadas en general. Perfecto. Fíjate que hoy te invité porque quiero platicar contigo un tema que se llama la capacitación en la prevención de riesgos laborales. Y la parte de riesgo está muy relacionada con la parte de seguro para las Claro, empresas, ¿verdad? Entonces quería hacerte, pues unas dudas que yo tenía y quería saber que me ayudas a contestarlas. Si no tienes algún inconveniente. no, adelante, un gusto. Ok. Quería preguntarte, ¿cuáles serían algunos ejemplos en la capacitación efectiva para las empresas para poder minimizar sus primas de seguro? ¿O cómo podría influir el tema del riesgo para poder minimizar sus primas de seguro, ¿no? Bueno, principalmente el esquema de riesgos laborales está asociado, por ejemplo, con errores en los procesos, en la aplicación de procedimientos, en la operación de maquinaria y equipo, en el seguimiento correcto de procesos o procedimientos para la ejecución de maniobras, por ejemplo, o la operación de determinados equipos, o el procedimiento para la prestación de un servicio. En ese sentido, cuando las personas reciben la capacitación apropiada, la reducción de cometer errores o omisiones en el proceso de atención o producción tiene un impacto significativo en la reducción del riesgo de tener un accidente laboral. Ok. Y eso pues, se correlaciona con los seguros que tienen que adquirir las empresas para la mitigación de estos Es riesgos. un tema de accidentes laborales. Principalmente en el ámbito del trabajo tiene que ver con los accidentes laborales o la reducción de incapacidades, por ejemplo, o el ausentismo laboral derivado de accidentes de trabajo. ¿Existe algo relacionado con una certificación para estas empresas en Sí, este proceso de Corpus Educate? bueno, Corpus Educata no lo ofrece directamente, pero apoyamos a las empresas en los procesos de certificación. Por ejemplo, uno de los más usados es el ISO, que es el más recurrente. De hecho, muchas empresas lo utilizan como un argumento con sus aseguradoras, porque decimos, oye, yo tengo un programa o un mecanismo de certificación que me permite controlar mis procesos y procedimientos, asegurándome que las personas que los ejecutan están debidamente capacitados, por lo tanto mi porcentaje de riesgos o de accidentes o de incidencias laborales se mantiene en un ancho de banda, ¿no? Ok. Es decir, en un mínimo y en un máximo de tolerancia que se predefine a partir de pues, las políticas de la empresa o bien de las primas que los Entonces, seguros Corpus fijan, Educate va enfocado mucho el tema de la capacitación del personal, por supuesto. inclusive también los mandos medios. Por supuesto, todo el personal, desde los directivos hasta el personal operativo, tiene que estar involucrado en las políticas de prevención de riesgos. Todos incurren en algún momento del proceso, del procedimiento, que pueden generar situaciones de vulnerabilidad o de riesgo para la Ok. ejecución o la seguridad de la maniobra o del procedimiento que se realiza. Entiendo, por ejemplo, algo, a lo mejor es más muy bobo, pero a mucho en el sentido lo pregunto. Por ejemplo, un operador capacitado para manejar un montacargas que está a responsabilidad de un gerente, el que tenga una capacitación de esa manera puede, de cierta forma, disminuir los riesgos para poder tener mejores primas de seguro para poder sus trabajadores. Es invariablemente eso. Vaya, la capacitación es algo de forma indirecta que te puede solventar un riesgo, que te puede evitar un riesgo, en pocas palabras. La capacitación es el mecanismo estrella para la prevención de Va. riesgos. Si en este ejemplo que tú me colocas, donde hay una persona que supervisa el trabajo de otra, en el caso de un montacargas,
uno, la capacitación para el montacarguista y que tenga claro cómo opera su maquinaria, cuáles son las maniobras que puede realizar, cuáles son las áreas seguras de desplazamiento de la maquinaria, del montacargas, dónde se coloca la carga, en qué condiciones tiene que hacerlas, que tenga la certidumbre de dónde tiene que poner y qué hacer cuando hay una contingencia que no se tenía prevista. Es súper importante. Entonces, desde el diseño de manuales de operación, procedimientos de operación, estructuras de operación, eso reduce la posibilidad de que la persona pueda cometer un error o que Ok, por imprudencia o por negligencia, que son otros factores que están asociados al proceso, se pueda reducir la posibilidad de que esto ocurra. Y al mismo tiempo, cuando hay un gerente o hay un supervisor o un jefe de patio de servicios, en el caso del montacarguista, esta persona, uno, debe conocer las políticas de seguridad de la empresa, debe conocer los riesgos laborales que implica la maniobra que está supervisando, debe conocer el manual de operación del montacarguista para saber cuáles son las funciones, las responsabilidades, hasta dónde puede operar, cómo puede funcionar este procedimiento. Debe conocer, por ejemplo, el impacto en las medidas de seguridad, de higiene del trabajo, es decir, qué equipo de seguridad tiene que estar utilizando al momento de ejecutar las maniobras, qué procedimientos de revisión tiene que ejecutar en el montacargas para la operación inicial o bien para el cese de operaciones, dónde tiene que estacionar el montacargas, cómo tiene que dejar bloqueada la maquinaria para que si alguien pasa cerca no genere un riesgo. Es súper importante. Y la primera herramienta que tenemos para la prevención, control y mitigación de riesgos es la capacitación. Si la gente tiene la certidumbre de qué debe hacer, cómo debe de hacerlo, cuándo tiene que ejecutarlo y de qué manera tiene que hacerlo, el margen de cometer algún error o ser negligente o descuidado es mucho menor. He trabajado con algunas empresas que han reducido sus accidentes o incidencias laborales en un 30% cuando pueden intercalar un buen programa de capacitación en todos los niveles, porque no solo es el supervisor de materiales, sino el gerente de planta, por ejemplo, que tiene que conocer cuáles son las funciones del supervisor, cómo debe ejecutarse la supervisión, en qué momento tiene que hacerse el reporte, la vigilancia, cuáles son las observaciones que le hace a su equipo de trabajo, verificar que la capacitación al montacarguista esté debidamente documentada, ujú, que cumpla todos los elementos técnicos, metodológicos y de políticas de seguridad necesarias para que todas las partes integrantes del procedimiento de ejecución de una maniobra estén todas armonizadas y enfocadas en los elementos esenciales que dan seguridad y certidumbre en la ejecución del procedimiento. oye, todo esto, más o menos estoy pensando que es una empresa grande, pero ¿cómo es aplicado, por ejemplo, para los micro o pequeños empresarios que se encuentran, a lo mejor no tienen esta capacidad de poder llevar a cabo una capacitación como una empresa grande, ¿no? ¿Cómo se Claro. dimensiona para Corpus Educate, o cómo lo ve Nancy Pedraza, el verlo con las pequeñas empresas? Hay muchas posibilidades, hay muchos recursos. Realmente lo que falta en muchos sentidos es voluntad para poder implementar estos procedimientos. Lo primero es documentar qué hago, cómo lo hago, qué quiero hago, e identificar las posibles ventanas de riesgos durante este procedimiento. Hay muchas herramientas gratuitas en Internet. Obviamente, la consulta de un profesional siempre da mucha luz y clarifica y te provee de otras herramientas, te ofrece una visión global de los riesgos de tu empresa, qué es lo que nosotros hacemos. Apoyamos un diagnóstico general de los procedimientos, pero también es posible hacerlo a pequeña escala. Hemos colaborado con pequeñas y medianas empresas y es posible hacer cambios o mejoras específicas. Hay muchas herramientas de consultoría gratuitas, por ejemplo, en Internet, que pueden ser utilizadas. Sin embargo, el acompañamiento de un profesional siempre hace luz sobre estas cosas y nosotros siempre ofrecemos trajes a la medida. O sea, entendemos que las necesidades de una pequeña o de una mediana o de una gran empresa no son las mismas, que los riesgos que manejan, el volumen de incidencias que manejan es diferente, pero es posible hacerlo para cada uno de los procesos. La parte de la tecnología, ¿cómo juega un papel importante en ese sentido? Fíjate que estoy súper contenta de vivir en este momento y en este contexto porque hay un montón de herramientas. Hay simuladores, por ejemplo, de maniobras de montacargas. Hay simuladores, por ejemplo, que se pueden
correr en aplicaciones móviles, por ejemplo. Además de que hay plataformas didácticas, educativas que se pueden utilizar para dar flexibilidad a los procesos de capacitación. Por supuesto que la capacitación debe de darse en el contexto del trabajo, atendiendo a la Ley General de Trabajo, por supuesto, y debe ser flexible para que la persona pueda acercarse a trabajar a su ritmo, a sus propios procesos cognitivos, a sus marcos de referencia. Entonces, hacer capacitaciones de manera virtual o interactiva con videos, con audios, con simulaciones, con selecciones en, en pantalla puede ser muy beneficioso. Entonces, la tecnología ahorita juega un papel súper importante porque te permite flexibilidad, te permite adaptabilidad a tus recursos y a tus intereses, a tus tiempos, que eso también es importante, apoyar la conciliación trabajo-familia, que puedas tener interacción con plataformas, que puedas bajar videos, que puedas ver audios o escuchar un podcast como el tuyo, en el cual pues mientras vas conduciendo o estás haciendo otro tipo de actividad, pues te va nutriendo. Es una forma de flexibilidad que le da al aprendizaje y que diversifica las fuentes de información y nos permite acercar muchos recursos de forma muy puntual y no específica y al mismo tiempo cubriendo una enorme cantidad de población. Fíjate que estabas hablando ahorita con respecto al hecho de los desafíos que tienen las pequeñas empresas que vienen también otras empresas. Y me queda claro que esta parte de los desafíos y de la tecnología juega un papel importante en la parte de la capacitación. Entiendo que la parte de la capacitación para las empresas al tener menos riesgo, pues les permite hacer una disminución de sus primas porque se hacen Claro. más apetecibles para las compañías de seguro en poder estar cerca de ellas en esa parte de la información y de esa manera poder tener una ventaja competitiva al momento de tener una utilidad por un sentido como empresas, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué métricas deberían usar las empresas este, para que ellos puedan mostrar a las compañías de seguro que puedan permitir, tener o acceder a mejores costos de seguro? Mira, tienes razón, la reducción de primas es muy importante o la reducción de incidencias también en el proceso porque hay cosas que cubre la prima de seguros y hay otras que salen por fuera de la prima y eso también es un desembolso importante para la empresa. Entonces, uno de los indicadores que puede ser útil para la negociación de la reducción de primas con las aseguradoras es primero el porcentaje de incidencias anual o el porcentaje de incidencias mensual o trimestral. A mí personalmente me gustan más los indicadores trimestrales porque te permite hacer revisiones en tres, cuatro momentos diferentes del año y puedes ir haciendo ajustes dependiendo de lo que vayas viendo. Si tú te esperas a tener todo el resumen del año, pues a lo mejor pudiste haber implementado algún tipo de acción o de capacitación o de mejora o de ajuste, que también hay medidas correctivas que hay que hacer te perdiste esos momentos. Entonces, primero sugeriría indicadores trimestrales. Uno de ellos sería el porcentaje de incidencias, el porcentaje de ausencias, por ejemplo, laborales asociadas a enfermedad o a condiciones relacionadas al trabajo. Otro elemento importante a considerar es, por ejemplo, el índice de accidentes trimestrales que manejan. Y se pueden hacer por categorías simples, de acuerdo a la función o de acuerdo a la operación que se esté manejando. Creo que cuando tú vas a renovar tus primas, es importante hacer un pequeño informe donde pongas, este es mi porcentaje de incidentes del año, este es mi porcentaje de accidentes dentro del contexto del trabajo, este es mi porcentaje de ausentismo por enfermedad, esto es mi porcentaje. Y yo tengo un programa de capacitación que me ha permitido reducir estos incidentes a lo largo de este periodo de ventana. Las aseguradoras ven con muy buenos ojos el que una empresa tenga programas de capacitación que les permitan controlar, mitigar o reducir riesgos, particularmente en aquellos que son de gran impacto, como la pérdida de miembros o riesgos importantes a la vida, a la salud y a la integridad de las personas. Fíjate que me queda claro cómo tú lo puedes apoyar, ¿no? A las empresas en el tema de capacitación y hacia dónde va Corpus Edúcate como un aliado de la compañía, y también al lado de la compañía de seguros, porque eso también va en la misma responsabilidad. ¿Qué empresa, desde el punto de vista
puede decir actualmente, ahorita que le digas, ¿sabes qué? Alguna empresa que se encuentre teniendo estos indicadores, por favor, estoy en la mejor disposición de poderles ayudar. ¿Qué indicadores deberían tener para que tú puedas accesar a ellos? Pues mira, justo nosotros tenemos la enorme disposición de apoyar a todas las personas, todos los procesos siempre son perfectibles, pero hay indicadores que son de alarma. O sea, digamos, si te está pasando esto, por favor, bandera roja, pide Pero ayuda. bueno, favor para todos, si te está pasando eso y eres una empresa y necesitas capacitación y obviamente aquí la doctora Nancy te va a decir cuáles son las alertas para poder disminuir tus riesgos y tener mejores primas, doctora, adelante. Primero y más importante, número de ausencias promedio en un mes de un empleado o de un conjunto de empleados. Eso es muy importante. Y sobre todo, ¿por qué se están ausentando? ¿Cuáles son los motivos por el que se están poniendo incapacidades en tu departamento de recursos humanos? O bien tú como patrón, ¿cuáles son las incapacidades que estás recibiendo? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que estás teniendo? Si has tenido accidentes, ¿qué tipo de accidentes? ¿Cuáles son las consecuencias que han tenido? ¿Esto ha impedido que el trabajador se presente a trabajar? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, registrar tipo de incidente, momento del incidente, la hora del día en el que ocurre, el tipo de maquinaria o procedimiento que estaba ejecutando, cuándo ocurrió el proceso, si esta persona tenía el equipo o no tenía el equipo adecuado, condiciones materiales del incidente. Entonces tú puedes hacer una pequeña bitácora, es una tablita de Excel muy chiquita donde tú vas poniendo la fecha, la hora, el tipo de incidente y vas llenando columnas. Al cabo de un periodo de tiempo, que yo te sugeriría un trimestre, observes cómo se va llenando este cuadro y que tú observes que tienes al menos, y realmente es importante tener al menos por debajo del 12% de incidentes. Si tú tienes algo por encima del 12%, hay muchas acciones que hacer. Tienes que estar pensando ya en cómo mitigar esto, porque esto afecta a un montón de cosas. Si no tienes personal para operar, pues para tu proceso de servicios o no se hace en la misma consistencia. Entonces, si tú tienes un pedido que entregar y no se presenta la persona que ejecuta parte de esos procedimientos clave, pues estás en problemas para entregar tus compromisos con tu cliente. Y si la persona está enferma o no puede poner atención, entonces la probabilidad de riesgos o de cometer un error cuando se hacen procedimientos importantes, pues incrementa. Y estás trabajando en una cuerda floja que no sabes en qué momento se te va a reventar y eso tiene consecuencias catastróficas. Por ejemplo, en el peor de los casos, perder la vida de un trabajador durante un procedimiento, ¿no? Y eso tiene un impacto profundo en la familia que esto representa, porque todas las personas que trabajan con nosotros tienen un profundo sentido humano. Nosotros, aunque colaboramos en la producción de bienes y servicios, nosotros sabemos que lo que está ahí son familias, son personas, son seres humanos que quieren hacer las cosas para mejorar su vida, mejorar la vida de las personas que aman. Entonces, no es solo reducir el riesgo por reducir un número o una cifra, sino por el impacto profundo que tiene en la calidad de vida de la persona que colabora en nuestra institución, en nuestra empresa, y la calidad de vida de sus familias. Tenemos un impacto muy grande, no solo a nivel organizacional, sino a nivel comunitario. Por eso nuestra mantra es transformar vidas, ¿no? Y hace poquito me decías, es que, ¿cuáles son los desafíos? Yo te decía, el principal desafío que enfrentamos en nuestro país respecto a la prevención, control y mitigación de riesgos laborales es el cambio cultural. Estamos muy preocupados por el producto final, estamos muy preocupados por la calidad del último que se entrega, pero no estamos conscientes ni del proceso ni del procedimiento. Y dentro del proceso y del procedimiento están las personas que ejecutan estos procesos, estos procedimientos. Y que el sentido humano que se le da a esto es súper importante, que tiene un impacto en el producto final. Las grandes transnacionales, como por ejemplo aquí en Monterrey, Tesla, Ford y los clústeres automotrices o las empresas de logística y transporte que colaboran en esto, muchas veces tienen que presentar para ser proveedor de estas grandes empresas, pues una serie de indicadores y de certificaciones y cualificaciones que digan que están preocupados por esta parte humana. Entonces, cualquiera que quiera avanzar en estos últimos años
en la producción o en la manufactura o en la prestación de servicios, tiene que estar muy preocupado por el factor humano, no solo por el resultado, sino por las personas que colaboran contigo y que son tu fuerza de trabajo para lograr un resultado determinado. Entonces, el cambio cultural de decir, no, pues es que lo que importa es lo que produces. No, lo que importa es qué produces, cómo lo produces y con quién lo haces. Las alianzas son importantes y tus principales aliados son tus colaboradores. Desafortunadamente, sí. Bueno, muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros, compartir esta experiencia tan bonita de Corpus Educate, que estamos trabajando y apoyando la parte de las empresas. Estoy muy agradecido que estés con nosotros y esperamos tenerte en otro episodio. Ay, será un gusto colaborar. Un gusto, Armando. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Este fue el episodio número 40 de A mí me pasó. La capacitación como riesgos y poder disminuir las primas de seguro para las empresas, creo que les va a encantar. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chao.